Bienvenidos a una cápsula de Nutriendo tu Fe. Soy el Padre Sergio Camarillo de la parroquia La Medalla Milagrosa en Tijuana. Y la pregunta que ahora vamos a hacernos es: ¿el Papa Francisco comete errores? En la Iglesia Católica consideramos la infalibilidad del Papa, que consiste en afirmar temas sobre fe y costumbres como efecto de una especial asistencia que Dios haría al obispo de Roma, también conocido como Romano Pontífice o Papa, cuando éste se propone definir como divinamente revelada una determinada doctrina sobre la fe o la moral. Esto tiene su fundamentación bíblica y también su fundamentación en la historia por los obispos. En primera instancia veamos algunas fundamentaciones bíblicas. En varios lugares de la Escritura, de la Sagrada Escritura, Jesucristo nombra a uno de los 12 apóstoles como jefe de esa comunidad que comienza. Así lo vemos en Mateo 16:18, cuando Jesucristo le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, y yo te digo que sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También podemos ver en Mateo 16:19, le dice Jesús a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, y lo que desatares en la tierra, desatado será en el cielo. También podemos consultar Lucas 22, versículo 32, en donde a Pedro le dice Jesucristo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Y por último, esta cita bíblica de Juan, capítulo 21, versículo 25. Antes de subir al cielo, Jesucristo le preguntó a Simón Pedro 3 veces: Simón, ¿me amas más que estos? Y después de su triple confesión, le dijo Jesús: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. De suerte que a lo largo de los 21 siglos, los obispos, sucesores de los apóstoles, para definir algunas posturas contrastantes de manera veraz en torno a la responsabilidad que se les encomienda por parte de Jesucristo, se han congregado en lo que se denomina concilios ecuménicos. Aquí los obispos, por supuesto, invocan al Espíritu Santo, traen especialistas, teólogos y diferentes disciplinas para enfrentar las doctrinas y definir las doctrinas veraces. El primero se realizó en el año 325 después de Cristo, el segundo en el año 381, y así sucesivamente ha habido 21 concilios ecuménicos en donde brotan lo que llamamos los dogmas. El que habla de la infalibilidad del Romano Pontífice es una constitución llamada Pastor Eternus, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870, tras su elaboración y aprobación por el Concilio Ecuménico Vaticano I. Y dice la definición: con la aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es,
cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta, nuestra definición sea anatema. Otro documento ya del Concilio Ecuménico XXI, realizado en el Vaticano, conocido como Concilio Ecuménico Vaticano II, en su Constitución Dogmática Lumen Gentium, en su párrafo 18, encontramos también que se ratifica esta postura. Este santo concilio, siguiendo las huellas del Vaticano I, enseña y declara: a una con el que Jesucristo, eterno pastor, edificó la Santa Iglesia, enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre, citando Juan 20:21. Y quiso que los sucesores de estos, los obispos, hasta la consumación de los siglos, fuesen los pastores en su iglesia. Pero para que el episcopado mismo fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro y puso en él el principio visible y perpetuo fundamento de la unidad de la fe y de comunión. Esta doctrina de la institución de perpetuidad, fuerza y razón de ser del sacro primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, el Santo Concilio la propone nuevamente como objeto firme de fe a todos los fieles, y prosiguiendo dentro de la misma línea se propone ante la faz de todos profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales junto con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, rigen la casa de Dios vivo. Como conclusión podemos afirmar que no todas las declaraciones del Papa son pronunciadas de esta manera, ex cátedra. 3 condiciones deben de reunir para que estas definiciones sean infalibles, es decir, pronunciadas ex cátedra-mente. Cuando el Papa declara algo acerca de cualquier cuestión de fe o de moral, cuando el Papa declara algo como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos. En cambio, no goza de la infalibilidad absoluta cuando habla en calidad de persona privada o cuando se dirige a un grupo solo y no a la iglesia toda. Por ejemplo, cuando es entrevistado por reporteros o cuando es entrevistado en viajes, no hace esta formulación. Y cuando el Papa declara algo como un acto definitivo, o sea, cuando expresa claramente que esa declaración es definitiva y que no se podrá cambiar en el futuro. Para concluir, no debemos confundir la infalibilidad del romano pontífice y la inerrabilidad, es decir, que se puede equivocar. Esta diferencia existe porque el Papa como persona no está libre de tentaciones y también comete pecados. La enseñanza del Papa solamente está libre de errores cuando es promulgada como solemne definición pontificia, pues de esta manera estaría asegurada por la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a concluir esta cápsula encomendándonos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta la próxima.